Hoy vamos a ver el tema de los armónicos en esta primera sesión. Los armónicos es uno de los temas más complicados que más confusión genera. Entonces, yo me he esforzado en entenderlos bien y bueno, compartiré lo que he comprendido con ustedes. Primero vamos a necesitar un voluntario. A ver, Pichardo, tú que estás en primera fila, para hacer un experimento aquí. Esto que tenemos aquí es una cuerda, es un cable de teléfono que va a hacer las veces de cuerda. Y lo que vamos a ver no es una representación, una metáfora del sonido, es sonido que se va a estar moviendo a frecuencias menores a los 20 Hz, o sea, es infrasonido, pero eso nos va a permitir ver lo que está pasando, que es exactamente lo mismo que pasa con las frecuencias más altas que sí podemos escuchar. Entonces, la primera frecuencia que vamos a poder hacer es la fundamental. Todos han visto esto. Voy a recortar aquí tantito la cuerda para que suba la frecuencia. Entonces, a la hora de que le corto un pedazo, la frecuencia es más alta. Es como si estuviera pisando la cuerda en algún punto. Si la vuelvo a recortar aquí, por ejemplo, otra vez es más alta la frecuencia. Esto es la fundamental de este fragmento. Todos han visto esto, ¿no? Cuando saltamos la reata en la secund. Esto depende, ¿qué frecuencia se va a mover aquí? Depende completamente de las condiciones de la cuerda, es decir, de la masa, qué tanto pesa esto, qué tanta masa tiene, y de nuevo es el ir y venir de la frecuencia que se encuentra consigo mismo en fase positiva, y eso genera la fundamental. Bueno, eso ya todos lo conocemos, pero ahora yo puedo, si le doy al doble de velocidad de la fundamental, esta es la fundamental de este fragmento, si le doy al doble de esa velocidad, la cuerda no puede moverse al doble, porque lo que determina la frecuencia son las condiciones aquí, la longitud de onda, es decir, la distancia entre la mano de Jan y la mía, y la masa del cable. Si yo no muevo a doble velocidad, se genera el segundo armónico. Como verán, seguro ya han visto este tipo de gráficas, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, es una gráfica en el papel No, es un dibujito de lo que pasa en 3D. Pero hasta que no lo ve uno así en 3D, no te das cuenta que en efecto los armónicos existen, no es una representación. ¿No? Aquí está sonando y como les decía, no podemos escuchar esto porque se mueve a menos de 20 Hz. Pero esto sí que está desplazando el aire a 2 o 3 Hz, que está llegando hasta nuestros oídos. El problema es que nuestro cerebro no puede hacer sentido de eso como sonido. Un ejemplo de esto también se da con la luz. Un ejemplo de esto lo tenemos con la luz también. Nuestro cerebro es el que no puede las cosas que ocurren más rápido de 20 o alrededor de 20 veces por segundo, seguirlas viendo como eventos individuales. Pensemos en un ventilador. Cuando el ventilador está apagado, vemos claramente las aspas. Cuando lo prendemos, vemos cómo van girando. Luego llega a acelerar un punto donde sabemos, nosotros que tenemos la experiencia, mi hija de 2 años le quiere meter el dedo a eso, pero no sabemos que eso está girando rápido. Sin embargo, nuestro cerebro nos ofrece un plato, un continuo. Y por muy que sepamos, por la experiencia, que no lo es, nuestro cerebro insiste en ofrecernos esa visión de la realidad. Mi hija, por supuesto, no lo sabe y no queremos que se entere a la mala. Y no es casualidad que la velocidad a la que el cine, por ejemplo, proyecta los cuadros por segundo sea similar al umbral entre infrasonido y sonido. Son 24 cuadros por segundo, son 20 Hz más o menos. Es porque a esas velocidades de 20 cosas por segundo ya no puede seguir viéndolo como fotos individuales o como laspa individual, y entonces lo resume, vamos a decir, en un evento continuo, que es la película, o que es la percepción de la altura, del pitch. Aquí, sin embargo, lo estamos viendo a menos de 20 veces por segundo, entonces podemos ver claramente, aunque no lo podamos escuchar. Entonces eso fue el armónico número 2. Ahora, si le echamos más ganitas, podemos encontrar el 3. Y aquí, ¿a poco no? Pichardo. ¿Sí le sumas? Ahí está bien. Con
ahorita que lo hagamos otra vez, cuando encuentra uno la frecuencia apropiada, se siente cómo se conserva la energía, ¿no? Cómo cuesta menos trabajo. Al principio estás ingresando energía y ese caos consume parte de la energía porque cuando se encuentran en fase negativa, entonces tú le tienes que meter más y más. Pero cuando encuentras la frecuencia a la cual resuena, esto es un ejemplo de resonancia, se conserva mejor la energía y entonces ya cuesta menos trabajo. Otra vez el 2. Y ahí, por ejemplo, es muy fácil mantener la energía funcionando. Entonces, en los armónicos es un fenómeno natural que ocurre cuando hay un sistema cerrado donde rebota el sonido y se encuentra consigo mismo en fases positivas y negativas y predominan las positivas que conservan la energía. Entonces, la condición para que esto suceda es que la longitud de onda, una es que el armónico número 1, la fundamental, la longitud de onda es exactamente el tamaño del cable. Y de ahí en adelante todos los armónicos tienen que tener, aquí donde está mi mano y la de Jan, un antinodo se llama. Un nodo, perdón, esto es nodo, viene de nada, la misma raíz de nada, nodo, comparten esa raíz etimológica, y es básicamente donde no hay movimiento. Entonces, en este caso tenemos un nodo en cada extremo, y un antinodo al centro, que es lo contrario, que es cuando está girando, está abriéndose al máximo. Cuando encontramos el armónico 2, tenemos un nodo en cada mano y uno justo al centro, a la mitad de la cuerda. Ahí es porque las ondas se cancelan, no sé qué. Ahí es donde una se está encontrando en fase positiva para acá, la otra en el sentido contrario, entonces se cancelan. En cambio acá está de un lado y está del otro. Cuando va de regreso se encuentra una con la que va de ida, igual del otro lado, y en medio se cancelan. Entonces esos nodos son el lugar donde la energía está siendo cero, y la condición para que esos nodos se generen es que la longitud de onda de la ola, de onda mecánica, tiene que ser la mitad de la longitud total para que se forme el armónico 2. Para que se forme el armónico 3 tiene que ser un tercio. Lo voy a... Aquí para subir el armónico 3, o le doy más rápido, ahí está, y ahí hay dos nodos. Como verán, esto queda, a mí me parece clarísimo que esto no es una representación, sino es lo que pasa en la física real, ¿no? Ahora, si quiero ir al 4, miré cuando le dejé de poner energía, siguió moviéndose a la misma frecuencia, solo bajó la amplitud, ¿no? Para el 4, le doy más rápido, que ya estoy llegando al límite de lo que puedo hacer, o le doy más cuerda. Al darle más cuerda, la fundamental baja su frecuencia. Y entonces con menos velocidad puedo lograr armónicos más altos. Esto es verdad también para la sección de cuerdas. Los instrumentos más graves pueden acceder a armónicos más agudos con mayor facilidad. Es decir, el instrumento que mejor puede subir su serie de armónicos es el contrabajo, seguido por el cello y la guitarra, la viola, y el violín es el que menos puede subir dentro de su propia serie de armónicos, porque cada vez es más rápido y requiere mayor velocidad, ¿no? Vamos a hacer el 4. Y ya vamos a hacer, a ver a cuál podemos llegar. Este es el 5, ¿no? Ahora, estos armónicos, ya, gracias, Jan. Muchas gracias. Todo esto que estamos viendo sucede simultáneamente. O sea, ahorita estamos excitando uno en particular, porque le estamos forzando una frecuencia con la mano. Pero cuando tú le pegas una cuerda, la energía viaja por la cuerda, rebota en la nuez y en el puente, y se reencuentran consigo mismos, y como les digo, todos los divisores enteros de la longitud de onda van a resonar, van a tener esta característica, en principio. Por eso, los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia, porque la longitud de onda y la frecuencia tienen una relación inversamente proporcional. Es decir, yo tengo que la frecuencia iguala a 1 sobre la longitud de onda.
Eso significa que es inversamente proporcional. ¿Alguien se acuerda de las clases de la física de la secundaria? ¿Qué significa que sea inversamente proporcional a algo? Pues que lo que tú le pones por un lado, la respuesta va a ser no, o sea, la misma. Que es de la misma magnitud pero en sentido contrario. ¿Cómo? En la misma magnitud pero en sentido contrario. Sí, que también es positiva, es negativa. Más que positivo y negativo, cuando uno crece, el otro decrece. Conforme uno crece, el otro decrece. Entonces, en este caso, conforme se va partiendo en longitudes de onda cada vez más pequeñas, la frecuencia cada vez va siendo más grande. Digamos que este cable tuviera un hertz, un ciclo por segundo. Imaginemos eso. Cuando se parte en dos, es la mitad de la cuerda y la frecuencia tendría 2 Hz. Cuando se parte en 3, 3 Hz. Cuando se parte en 4, 4 Hz y así en adelante. Entonces, la fórmula para conocer la frecuencia de los armónicos naturales es muy sencilla. Significa que es múltiplos enteros de la fundamental. Así nos enteramos de la frecuencia. Entonces, la fórmula es los armónicos naturales se calculan poniendo n, que significa número natural, es decir, entero positivo. Ese número multiplicado por la frecuencia. Ahorita en el ejemplo que puse donde la frecuencia fuera un hertz, pues queda claro que el armónico 2 es 2, el armónico 3 es 3, el armónico 4 es 4 y así. Solo hay que multiplicar el número de armónico por la frecuencia fundamental y obtenemos la frecuencia del armónico que queremos. Eso es muy fácil. Oye, ¿qué es lo que dijiste de los hertz? O sea, cuando lo vas dividiendo, o sea, cuando no la divides es un hertz. Un hertz significa un ciclo en un segundo. Esa es la definición de hertz. Entonces, ahorita estábamos imaginando, de hecho la cuerda que estábamos viendo tenía frecuencias acercadas a eso, ¿no? Si se moviera más o menos esta velocidad sería como cuarto igual a 60. Eso es un hertz. De hecho, las frecuencias que utilizamos para los ritmos, cuarto igual a 60, es un ciclo en un segundo. Es un hertz. Lo que pasa es que como en los ritmos nos conviene utilizar una unidad más grande, el minuto, y decir bits per minute. Aunque no digamos, recuerden esa abreviación, ¿no? BPM significa bits per minute y es 60 cuartos en un minuto. Entonces un cuarto igual a 60, también podríamos expresarlo en hertz, digamos es un hertz. Bien, entonces eso está fácil, ¿no? O sea, el problema es que la altura, nuestra representación de la frecuencia, en realidad es otro, no es otro fenómeno, más bien es la imagen mental que nos hacemos de la frecuencia, es a lo que llamamos altura. Por eso tenemos dos nombres para lo que pareciera ser el mismo fenómeno. Regresemos al ventilador del que hablábamos. O sea, el número de veces que el ventilador y las aspas y el número de veces que le da vuelta es la frecuencia. Pero ese plato que vemos, esa imagen mental, que es la nota continua que nuestro cerebro nos ofrece, eso es la altura, o pitch en inglés. Y son distintas, no solo porque una es la imagen mental y otra no, sino porque la frecuencia se mueve exponencialmente. Es decir, cuando tenemos octavas, ¿cuál es la relación de frecuencia entre una octava y la que sigue? El doble. El doble. Es decir, tengo un do, su octava es el doble. O un la, por ejemplo, de 440, la octava superior 800. es 880, la octava inferior 220. Es el doble y la mitad. O sea, las octavas se multiplican por 2 y por 2 y por 2 y se dividen entre 2, entre 2, entre 2. Es decir, son potencias del 2. Entonces yo pongo la fórmula de las octavas, también es muy sencilla, es la frecuencia
multiplicada por 2 a la n. De nuevo, n es número natural, es un número entero positivo. O sea, no están los negativos ahí, ni tampoco los fraccionarios, ¿no? Los números con los que contamos, pero se llaman números naturales. Entonces, lo que yo sustituya ahí en la n, en lugar de n le pongo 1, 2 a la 1, 2 a la 1 es 2. Eso me da 1 octava para arriba. Si yo pongo un 2 en ese exponente y digo 2 a la 2, es 4, eso me lleva 2 octavas arriba. Si pongo 2 a la 3, 2 a la 3 es 8, eso me lleva 3 octavas arriba y así. Entonces lo que yo ponga en el exponente, ¿Y por abajo cómo sería menos 1? negativos, me da octavas. Entonces esto revela, y además esto lo podemos recordar de nuestra experiencia musical. Cuando yo toco octavas en un piano, suena como una escalera de pasos del mismo tamaño, ¿no? Sin embargo, en frecuencias estamos moviéndonos sobre una curva que se mueve así, 2, 4, 8, 16, 32, cada vez más y más frecuencia. Sin embargo, nuestro cerebro insiste en ofrecernos una escalera de pasos equidistantes, como lo del ventilador. Por muy que sepamos que eso no es un continuo, vemos plato. Aquí igual, por muy que sepamos que son una curva, lo que nuestro cerebro nos ofrece es una línea diagonal, una recta. Entonces esto significa que nuestro cerebro escucha la altura de forma exponencial. Hasta aquí estamos todos claros, ¿verdad? Aquí es donde está el problema con los armónicos. Los armónicos se mueven de forma lineal, porque son múltiplos enteros de la frecuencia. Para que los armónicos los escucháramos como una línea recta, tendrían que ser exponenciales, como son las octavas. Y no lo son, son lineales. Entonces, ¿qué es lo que sí escuchamos de forma exponencial? Es decir, la altura lineal. Cuando agarramos esa octava y digo, yo quiero agarrar esa octava y dividirla en 12 pasos, que cada paso suene a un escalón del mismo tamaño. ¿Qué es eso? Es una escala cromática, ¿no? Entonces la fórmula de la escala cromática equitemperada es agarrar esto mismo, la frecuencia multiplicada por 2 a la n sobre 12. Es decir, divido ese exponente en 12 fragmentos. Y entonces si yo digo 2 a la 1/12, me muevo un semitono. Si multiplico la frecuencia por 2 a la 2/12, 2 semitonos. Y así. Entonces en el caso de la escala cromática, la n, el valor que le ponga a la n, me va a dar el valor en semitonos que le tengo que ingresar a la frecuencia para que suene lineal mi altura. O sea, esta fórmula, nosotros como músicos no tenemos gran relación con ella, porque no somos los encargados de usarla. ¿Quiénes usan esto? Por ejemplo, los lauderos, que tienen que colocar los trastos de la guitarra donde tienen que ir. Entonces, como verán, este trasto es el doble de distancia que este. Esto es una octava arriba. Estoy tocando un fa, y luego en esa misma cuerda un fa una octava arriba. Esta distancia de aquí, entre estos dos trastos, es la mitad que esta de acá. Y como verán, se va haciendo chiquito el trasto, cada vez más chiquito. Esta fórmula, la que se usó para poner los trastos, está basada en eso. Pero recuerden, como la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, para que yo tenga frecuencias que se van multiplicando, tengo que tener lo mismo en la longitud de onda, pero al inverso. Por eso pasa que los trastes se van haciendo cada vez más chicos. Conforme yo voy avanzando, se van haciendo cada vez más pequeños los trastos, y eso va haciendo, como es inverso, que la frecuencia se va haciendo cada vez más grande. De hecho, también lo podemos ver al revés, o sea, así, si yo la leyera para allá, esto es exactamente lo que está pasando con la frecuencia. O sea, el primer semitono tendría esta distancia en frecuencia y se va haciendo cada vez más grande. El último semitono, o el de la siguiente octava, tendría el doble de frecuencia que este. Entonces, ver un diapasón de guitarra representa visualmente lo que pasa con la frecuencia en
en el sistema equitemperado. Y como si tocamos una escala cromática, suenan escalones del mismo tamaño, y si lo vemos en una sola cuerda, en efecto suena como una escala del mismo tamaño cuando estamos viendo que la distancia que es más chiquita. Es como el ventilador. Por más que sepamos que el ventilador no es un plato, nuestro cerebro insiste, plato, plato. Entonces, ¿es una ilusión auditiva? Es una imagen mental. Sí, también puedes llamarla ilusión, pero entonces entramos en el terreno de Matrix. Está bien. Todo lo que vemos es una ilusión. Ya ves, Pero sí, pero sí. le decimos ilusión Sí. óptica vulgarmente. Sí, pero sí. Es que uno puede argumentar que toda la información que te entra por los sentidos Sí, no era. es una imagen mental de la realidad. Estamos viendo el mundo desde el agujero de una cerradura. Sí. No era. No, bueno, pero es que es verdad, es verdad. O sea, ya sé que esta es de la plática clavada de la borrachera de la prepa. Oye, es que qué tal que todo lo que vivimos en una ilusión, en un holograma. Vivimos en una ilusión, es un holograma, es como la Matrix. Pero es verdad, de alguna forma, ¿no? Sí. Es verdad que la imagen que tenemos del mundo es necesariamente una reducción de todo lo que hay ahí. En la luz, por ejemplo, la luz visible es un pedacito del espectro electromagnético muy pequeño. Yo he visto gráficas donde das cuenta el espectro es de este tamaño, empezando en las ondas de radio y las microondas, y luego la luz visible es de este tamaño, y después el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, es como una décima parte de lo que hay. En el sonido igual, ¿no? Escuchamos de 20 a 20.000 Hz cuando hay animales como los elefantes que se comunican en infrasonido. Cuando escuchan una tormenta a 200 kilómetros de distancia en infrasonido y dicen, y para allá van porque para allá está el agua. Los murciélagos navegan haciendo chillidos ultrasónicos de más de 20.000 Hz y eso rebota donde hay algo, no rebota donde no hay, y entonces navegan en la oscuridad con eso. Y nosotros somos ignorantes del infrasonido y del ultrasonido. Y lo mismo, las frecuencias electromagnéticas, o sea, las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, el ultravioleta, el infrarrojo, todo eso son diferentes longitudes de onda de luz que nosotros no vemos. Entonces, vemos una parte chiquita, por supuesto. Ahora, ahorita que toqué la escala cromática, digo, todos hemos escuchado la escala cromática muchas veces, pero nada más constatamos ahorita que en efecto la escuchamos como pasos del mismo tamaño cuando estamos viendo que la longitud de onda cada vez es más chica, por lo tanto la frecuencia más alta. Ok, entonces habiendo establecido eso, que nuestra percepción de la altura es exponencial, aquí es donde está el problema con la percepción de los armónicos. Los armónicos se mueven de forma lineal, no exponencial. Entonces, aquí está una gráfica. ¿Cómo calcular estos armónicos? Esto es bastante complejo, tiene que ver con logaritmos. No nos da tiempo el día de hoy de explicar a fondo cómo obtuve esta posición de los armónicos. Lo pedí que me crean y ahorita lo vamos a escuchar. Pero básicamente tiene que ver con logaritmos. Así como aquí, para calcular la escala cromática le puse valores en el exponente, tengo que hacer justamente el despeje, la inversión de eso, para encontrar la posición de altura de algo que es lineal. Así como cuando yo toco algo exponencial en la guitarra, lo escucho lineal, o sea, algo exponencial en la frecuencia, lo escucho lineal en la altura. Cuando yo toco algo lineal en la altura, lo escucho logarítmico. Perdón, cuando yo toco algo lineal en la frecuencia, lo escucho al revés, una curva así, logarítmica. Repito lo que acabo de decir. Cuando yo toco algo exponencial en la frecuencia, mi cerebro me ofrece una versión lineal, una diagonal. Por lo tanto, cuando yo toco algo lineal de frecuencia, mi cerebro lo hace curvo para el otro lado, lo hace logarítmico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que está en rojo son los armónicos. Entonces, los intervalos de la serie de armónicos se van cerrando cada vez, similar a lo que pasa con los trastos de la guitarra. Porque aquí es como agarrar y ponerle a la guitarra trastos del mismo tamaño.
no hacer esto de hacerlos más chiquitos, sino imponerle trastos del mismo tamaño. Y a ver qué pasa, esto es lo que resulta. Porque este es un paso, digamos que esto fuera, este es un do, pero como hace rato imaginábamos que tuviera un hertz, esto tendría 2 hertz, 3, 4 y así. El número de armónico que está hasta arriba serían los hertz. Y si no, si queremos hacerlo con los hertz que son, nada más multiplicamos el valor de los hertz de ahí por los números de arriba y ya obtenemos en qué hertz está. Si esto fuera un La 110, entonces esto sería 110, 220, 330, etc., ¿no? Entonces, como es lineal en la frecuencia, nuestra percepción es curva, que se calcula, como les digo, con logaritmos. Yo me pregunto, ¿cuál es el logaritmo base 2 de 3? En otras palabras, ¿qué le tengo que poner al exponente para que el resultado me dé un 3? Frecuencia por 2 a la que me da 3. Y eso es el resultado. Ese resultado es lo que nos produce esta serie de armónicos. Poner en el exponente lo necesario para que los resultados de la fórmula sean 1, 2, 3, 4 y demás. Explicado rápidamente, ¿no?